Bien, buenas tardes a todos ustedes. La Universidad Liberal hace presencia nuevamente para presentar los datos históricos de un maestro mexicano que ayudó a realizar la educación en México. Durante su época, la educación floreció, puesto que en esos tiempos el analfabetismo existía en grandes escalas. Él fue un promotor de la educación desde la primaria hasta los niveles superiores. Vamos a referirnos dentro de la Universidad Liberal a uno de los grandes hombres que habló, proyectó y estableció los criterios que nos permiten llamarlo el maestro de América, Justo Sierra Méndez. Él florece en la época de don Porfirio Díaz, el porfiriato. ¿Qué podemos decir acerca de Justo Sierra? Que en este momento la Universidad Liberal no solamente le está rindiendo un homenaje, un reconocimiento, sino que tiene que ver con la educación superior. Hablaremos de Justo Sierra Méndez. ¿Dónde nació y qué fue lo que realmente hizo? Él es originario de San Francisco de Campeche y nació el 26 de enero de 1848. Si hacemos un recorrido total en cuanto a su vida, él fallece en la ciudad de Madrid, en España, el 13 de septiembre de 1912 y muere a los 64 años. ¿Qué podemos decir de Justo Sierra Méndez? Él fue un escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo. Fue un discípulo de Ignacio Manuel Altamirano. Pero ¿qué relación podemos decir que tiene con relación a la educación? Él fue promotor para la fundación de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ahora, en cuanto a su preparación, en 1871 se recibió de abogado y él varias veces fue diputado al Congreso de la Unión y presidió al mismo tiempo la Academia Mexicana. En materia educativa, es muy relativo que minimicemos, pero no podemos hacerlo en cuanto a sus aportaciones. Él propugnó la autonomía desde el jardín de niños, el progreso del magisterio y a nivel superior la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, de ingeniería, bellas artes y música. Promoción y promovió la arquitectura. Dentro de la universidad buscó que hubiera una universidad para maestros y luego el desayuno, que se otorgara desayunos escolares y becas para alumnos destacados en la educación básica. En el método educativo, hay una relación directamente con el método educativo que tiene que ver en la producción que exista no solamente un aprendizaje, la relación de enseñanza-aprendizaje, pero él promueve algo muy importante, que no haya memorismo, sino que haya razonamiento y que esto permita que en ese razonamiento pueda existir realmente a través de una educación no memorística, sino una formación y un aprendizaje de razonamiento. Que la memoria sí nos ayuda, no podemos hacer a un lado la memoria, pero esta memoria tiene que ver realmente con el razonamiento. Y en la educación él decía, lo que genera mejores condiciones de justicia que evita la necesidad de castigar. O sea, no es el castigo lo que lleva a que exista un verdadero aprendizaje, sino que es el buen trato, que es la empatía, y
que tiene que ver exactamente con lo que aquí en la Universidad Liberal se da, un respeto a la persona, una empatía y sobre todo que el alumno promueva su propio aprendizaje. Sabemos que existen diversas formas de aprender, pero dentro de ello, la relación de enseñanza con el docente tiene que ver mucho precisamente con esto. La educación decía que genere las mejores condiciones de justicia. Hay que educarme en la necesidad para evitar el castigo. Él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894, subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre 1901 y 1911. Esto permitió la última fase del porfiriato establecer el apoyo que se dio a la educación a través de Justo Sierra, el maestro de América. Ahora, él escribió varios libros de historia para la educación primaria y para la lectura de temas políticos. Y en colaboración con otros creó la Revista Nacional de Letras y Ciencias, donde se publicó su libro La evolución política del pueblo mexicano, y otro libro es Juárez y su obra y su tiempo. Sus obras completas fueron publicadas por la UNAM en 1948 y constan de 15 tomos. Pero veamos otra reflexión que nos ayude precisamente con nuestro compañero Ángel. Un maestro que tiene una relación directa precisamente con el magisterio y que nos lleva precisamente a hablar de Justo Sierra Méndez. Por favor, compañero. Bueno, pues la verdad es que siempre quise saber acerca de este personaje, ¿no? A veces uno no se da su tiempo para saber quiénes fueron esos grandes maestros de México, para que ahora nosotros podamos tener pues universidades, secundarias, primarias, pues que sean efectivas, ¿no? Sobre todo para el estudiantado mexicano. Entonces, bien, Justo Sierra nos dice nació en Campeche, ¿no? Precisamente 25 años después de que la independencia de México se haya consumado, ¿no? Alrededor de 1820, pues ya gozábamos de una nación independiente. Entonces, él estudia Derecho, ¿no? Había colegios, había institutos en la Ciudad de México principalmente. También aquí en Puebla, Guadalajara, Monterrey, ¿verdad? Otras ciudades donde se preparaban pues abogados en este mes de mayo, en el cual nosotros estuvimos preparando unos formatos para tener unos permisos acerca de derecho. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Es una materia realmente profunda, extensa, pero ya, claro, llegar a dominar lo que es el derecho realmente es difícil. Tiene uno que tener un carácter, pues, muy fuerte, conocimientos acerca de lo que son las materias, ejercer, ¿no? Pues, ¿cómo le podemos decir? No es una virtud, es una capacidad que tiene el hombre de juzgar, ¿no? Los actos de otros hombres. Y pues él llegó muy lejos, como nos comentaba el maestro Alfredo, pero realmente llegó a ser muy importante, a ser ministro. En el gabinete de Porfirio Díaz, pues, según comentan, era uno de pues, los grandes, digamos, planificadores, ¿no? Como ahora la presidenta tiene su gabinete, ¿no? Escucho a Juan Ramón de la Fuente, que llegó a ser ahorita tan importante a su lado, igual que Marcelo Ebrard y algunas otras personalidades. Él tenía a Justo Sierra, ¿no? Cerca de él. Pues comentábamos en la sesión pasada que, vaya, él no fue el primer rector de la Universidad Nacional, se le llama el fundador, ¿no? Él fue, digamos, el que promovió
que la Universidad Nacional surgiera en nuestro país. Entonces, les digo, aquí en la Universidad Liberal siempre estamos al pendiente, ¿no?, de lo que es la pedagogía, cómo enseñar, la didáctica, ¿no? Y pues yo creo que Justo Sierra, siendo también un literato, escribía novelas, escribía poemas, escribía, pues yo creo que sus decretos, ¿no?, de derecho, y pues realmente resulta interesante comenzar a conocer acerca personaje ilustre, científico también, educativo, ¿no? Yo creo que para fundar la Universidad Nacional, pues, ¿qué conocimiento tendría este hombre, ¿no? ¿Qué capacidad, qué corazón, qué grandeza en su pensamiento para poder comenzar a abrir una de las universidades más importantes de Latinoamérica y del mundo entero? Pues la verdad, si ustedes tienen la oportunidad de conocer Ciudad Universitaria o cualquiera de las dependencias de la Universidad Nacional, estudiar ahí algún diplomado, alguna carrera, se darán cuenta realmente de lo enorme que es la Universidad Nacional, lo fresco que se siente todo ahí, entre los árboles, ¿no? A mí me tocó estudiar psicología, ¿no?, en la ENEP Iztacala, y todo estaba lleno de árboles, los salones estaban entre los árboles, o sea, llegaba uno con mucha felicidad, muy contento a la ENEP, ¿no?, que le llaman Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Entonces, les digo, o sea, ahora Ciudad Universitaria, pues otro lugar donde podemos encontrar, decíamos, que Lázaro Cárdenas había fundado lo que es ahí la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces ahí en Ciudad Universitaria podemos encontrar ciencias, administración, derecho, grandes abogados también en la Universidad Nacional. Podemos hablar de presidentes incluso, ¿no? Tal vez el señor Carlos Salinas, López Portillo, pasaron por ahí. Yo creo que casi todos los presidentes al menos han conocido la Universidad Nacional o han estado dando ahí clases. Entonces les digo, yo creo que Justo Sierra pues es un personaje que nos dio pues el conocimiento, ¿no?, de lo que es, pues, les digo, o sea, hablamos a veces de educación primaria, educación secundaria, media superior, educación superior. Entonces pues él, yo creo que se encargó, ¿no?, de que en México hubiera buena educación. Yo creo que a sabiendas, ¿no?, de qué es la base, ¿no?, para la economía, para el bienestar. Gracias. Bien, yo creo que podemos hacer dos reflexiones muy importantes en esto de la vida de Justo Sierra. Una, el deseo de mejorar la educación del país, que en esa época estaba mal. Y otra sobre la metodología de la enseñanza. Normalmente, dentro de nuestra metodología, manejamos básicamente el estímulo castigo. Si nosotros cambiamos de actitud y en vez de castigar ponemos otra palabra que es estímulo, el niño y el joven va a cambiar también de manera de ser, porque se siente animado para realizar nuevas actividades y motivado también. Podríamos invitar al Magisterio Poblano y al Magisterio Nacional a que se integren al trabajo de las maestrías y doctorados en pedagogía, básicamente, que es lo que trabajamos en la Universidad Liberal, con el fin de analizar esta problemática educativa que desde hace muchos años existe en México y que indiscutiblemente que la tenemos que innovar y mejorar. Dentro del gobierno de Porfirio Díaz, Justo Sierra, campechano, fue un personaje muy importante que participó en diferentes áreas. Fue un hombre
que dentro de su razonamiento y su capacidad permite un mejoramiento en cuanto a la educación en todos los niveles. Al ser ministro de Educación, ese ministro de plenipotenciario lo va a llevar en la época de Francisco y Madero. En el gobierno de Madero, él también participa y lo nombra precisamente ministro plenipotenciario en España. Y en España da a conocer y su obra dentro de esa capacidad de razonamiento, de un pensamiento prácticamente liberal, dentro de un momento de ser conservador en el gobierno de Porfirio Díaz. Ya en el gobierno reconoce Francisco y Madero precisamente y lo nombra ministro plenipotenciario allá en España. Y a los 64 años murió en Madrid. Él, su cadáver, su cuerpo fue traído aquí a México y dentro de eso lo reconocen y él, sus restos, después de un homenaje, están en el Panteón Francés. Ahí se puede visitar, en donde podemos, y más que eso, un reconocimiento a su obra, una obra que nos permite en todos los niveles de la educación hacia un mejoramiento dentro del ámbito educativo. Ese mejoramiento sienta las bases para lo que hoy afortunadamente tenemos en el campo educativo, que nos falta mucho y sabemos que la Universidad Liberal promueve precisamente ese cambio. Y un cambio que nos lleva al razonamiento, al aspecto científico, a la investigación, y que nos va a dar lugar precisamente en nuestro estado y a nivel nacional, porque la Universidad Liberal ha estado en diferentes estados. Y esos estados, podemos hablar de Campeche, podemos hablar de Tlaxcala, podemos hablar de Veracruz, podemos hablar también del Estado de México, de Michoacán. O sea, esa Universidad Liberal ha proyectado en cada uno de esos estados precisamente ese cambio hacia una educación empática y de razonamiento. Con esto terminamos y damos precisamente nuestro reconocimiento a Justo Sierra Méndez, el maestro de América. Nuestra rectora ahora termina esa plática y le da las gracias. Maestra, por favor. Bien, la Universidad Liberal pues maneja este cambio, esta transformación en el área educativa. Por ello están invitados todos ustedes a participar en licenciaturas, maestrías, doctorado y postdoctorado. Bienvenidos serán todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables.